Compañeras, compañeros y compañeres, tengan todos muy buenas tardes. Queremos extenderles un saludo a nombre del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschitz, en particular en nombre de su director, el compañero César Bunster. Bienvenidos a esta segunda sesión del seminario de introducción al libro de Alejandro Lipschitz titulado Indoamericanismo y raza india. En esta segunda sesión desarrollaremos la continuación del seminario que empezamos a trabajar el día de ayer y continuará la exposición del compañero del equipo de docencia del ICAL, compañero Maximiliano Morón. Con posterioridad a esto pasaremos a exposiciones respecto a las principales materias tratadas en esta sesión al cargo de la exposición de la compañera Paula Mora Lara del Centro de Estudios para el Desarrollo Regional de Coquimbo, y posteriormente escucharemos los comentarios y las apreciaciones de la compañera Raquel Aránguez, historiadora de la Universidad de Santiago de Chile. Mi nombre es Juan Pablo Ciudad, integrante del equipo de docencia de ERICAL, y le extendemos un cariñoso saludo. Partimos entonces dejando al compañero Maximiliano Morón, quien va a proseguir con la exposición de esta segunda sesión del seminario de introducción al libro Indoamericanismo y raza india. Gracias, Juan Pablo. Para ese efecto, entonces voy a compartir la pantalla con las láminas que teníamos preparadas para esta sesión. Bueno, aquí tenemos la portada del libro, que ayer igual la vimos un ratito, ¿no es cierto? Como vemos, es un libro del año 37, y ahí está el índice. En la sesión anterior estuvimos revisando la introducción y el primer capítulo. Y hoy día vamos a presentar los contenidos del segundo capítulo. En este sentido, solo a modo de repaso, vamos a ver qué es lo que estaba en el primer capítulo en términos muy sintéticos. En primer lugar, estaba este problema de la identificación entre rasgos físicos hereditarios y funciones sociales. O sea, lo que Lipschitz está planteando, ¿no es cierto?, es que en el proceso histórico se produce una identificación entre estos rasgos físicos hereditarios, que en términos estrictos no son los rasgos físicos hereditarios en cuanto a tales, sino que algunos. Porque, digámoslo así, nosotros no nos fijamos en los pies de la otra persona, nos fijamos, por ejemplo, en la cara. Entonces es una cuestión de aspecto, ¿no es cierto? De ahí que, entonces, estos rasgos físicos hereditarios quedan identificados con determinadas funciones sociales de los grupos étnicos que digámoslo así, colisionan con la invasión española. De ahí entonces que aparece esta dualidad entre señor blanco y siervo indígena, ¿sí? Y por lo tanto, esta identificación, sin embargo, digámoslo así, no responde a sí misma, no es una cuestión puramente, digámoslo así, psicológica, sino que responde a los términos del desarrollo histórico. Y los términos del desarrollo histórico, para decirlo, ¿no es cierto?, muy sintéticamente, lo que se podría, ¿no es cierto?, en este sentido observar, ¿no es cierto?, es que supone en primer lugar que tenemos que tener en cuenta que las comunidades indígenas, como cualquier comunidad humana, suponen para su existencia producción y por lo tanto propiedad. O sea, ¿qué significa esto? De que la comunidad indígena es propietaria de su fuerza de trabajo, de los medios de producción y de los productos. Los productos no son más que la combinación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. Y entre los medios de producción, evidentemente, el que más destaca es la misma tierra. La comunidad ocupa tierra, ¿no es cierto?, y es propietaria de esa tierra. Bueno, en este contexto, ¿no es cierto?, la invasión de España o del Imperio Español consistió fundamentalmente en que ese pueblo, esa etnia que llega acá, ¿no es cierto?, expropia a la comunidad de esa propiedad. Entonces se hace propietaria de la fuerza de trabajo, los medios de producción y por lo tanto de los productos. Y eso queda demostrado por el hecho que la comunidad tiene que pagar tributo al rey. Pagar tributo significa que está, digámoslo así, dicho de otra manera, está como pagando arriendo por vivir en su propia casa, ¿sí? Dicho esto muy sintéticamente. Y por otra parte, entonces, lo que podemos ver es que la comunidad, en la medida en que es propietaria, se domina a sí misma, se autodetermina, y por lo tanto, la invasión española lo que significa es la pérdida de esa autodeterminación, situación que tenemos vigente hasta nuestros días en lo que refiere a
la existencia del Estado-Nación en América Latina, ¿no es cierto? El Estado-Nación no es más que una prolongación de esta situación de expropiación que sufre la comunidad indígena y de pérdida de su autodeterminación. Entonces, en este sentido, Lipschutz plantea estas características que conviene tenerlas en cuenta, ¿no es cierto?, referidas a que esa dinámica histórica, por lo tanto, en donde surge el racismo, que es el que identifica, digámoslo así, ¿no es cierto?, estos rasgos hereditarios con funciones sociales, en tanto no se debe a sí mismo y se debe al proceso histórico, más o menos aquí están dibujados a grandes rasgos algunos elementos principales del proceso histórico que Lipschutz caracteriza en términos de, primero, el pueblo que está invadiendo, que sería el español, ¿no es cierto?, que él llama neofeudalismo a la forma de producción que tiene esa etnia, producto de que no sería el feudalismo propiamente tal. ¿Sí? Eso se puede pensar, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta de que el rey, que es el propietario, en este sentido, de la tierra, ¿no es cierto?, y en términos estrictos también de los propios indígenas, tenemos que recordar que ahí se hacen, por decirlo así, a veces salvedades jurídicas, ¿sí?, en términos de que el siervo no es un esclavo, no podemos entrar en eso en términos estrictos, ¿no es cierto? Pero quien está disponiendo de la capacidad de trabajo de la comunidad indígena es el rey en última instancia, no la propia comunidad. Y entonces, en este régimen, el rey, ¿no es cierto?, mandata a uno de sus vasallos que adopta esta función de encomendero, que viene a ser una fusión, ¿no es cierto?, entre funcionario estatal y empresario privado. ¿Sí? Entonces, en este punto, el desarrollo de estas relaciones sobre la comunidad indígena, en rigor no es un feudo. No es un feudo puesto que el favor del rey se da a la par de la mercantilización. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que el encomendero no se vuelve propietario de la fuerza de trabajo indígena y por lo tanto no puede disponer de ella como si fuese propia, a diferencia de un señor feudal de la época merovingia, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por otra parte tenemos la organización agraria indígena, que también es compleja, pues compleja en el sentido de que se pueden identificar al menos dos relaciones que son las que están ahí anotadas en la lámina. Una es que hay una relación de tipo entre comillas feudal, que sería por ejemplo el caso del Curaca, en el Tahuantinsuyo, en el sentido de que el avance, ¿no es cierto?, de la expansión inca separa al jefe de la comunidad respecto a los otros miembros de la comunidad a través del otorgamiento de privilegios. Entonces, en ese contexto se pudiese avisorar, ¿no es cierto?, la conformación de cierta relación feudal, en términos de que queda separado el jefe o la familia del jefe, ¿no es cierto?, del resto de la comunidad. Esta tesis que está planteada acá el año 37, como sabemos, luego fue desarrollada en el siglo XX, por ejemplo, por Godelier. Y por otra parte, estaría a la vez que la misma comunidad, ¿no es cierto?, tendría una relaciones de tipo estatal centralizada, llama Lipschutz, como se puede ver en términos del pago del tributo de la comunidad del Inca. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el pueblo Chanca le paga tributo al Inca, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esto sería muy acorde a lo descrito por Marx bajo la denominación de forma asiática del modo de producción fundado en la Tierra. Bien. Esos serían, digámoslo así, en términos muy generales, algunos de los principales términos históricos del proceso, ¿no es cierto?, en donde se desarrolla esto de lo que estamos describiendo como el racismo, ¿no es cierto?, que se da en esta interacción. Entonces Lipschutz, y con esto concluyo, ¿no es cierto?, genera en este sentido una distinta hipótesis, entre las que cabe destacar estas cuatro que están en el capítulo primero. La identificación de rasgos físicos y funciones sociales, que eso es lo que más o menos ya vimos, ¿no es cierto?, que esta identificación generaría la dualidad, ¿no es cierto?, entre el señor blanco y el indígena que es siervo. Sin embargo, el mestizaje, digámoslo así, desarrolla una zona intermedia que Lipschutz llama espectro de colores raciales. O sea, en la medida en que hay desarrollo de las relaciones económicas que estábamos recién reseñando, ¿no es cierto?, va a haber un desarrollo de ramas de la producción.
de curtiembres, de talleres, de derivados de la agricultura, de la construcción, etcétera, en donde van a aparecer estos personajes que se llamarían mestizos y que somos todos los latinoamericanos, ¿sí? Quedando en los polos, ¿no es cierto?, este señor, que podemos evidentemente identificar luego en las oligarquías nacionales, la oligarquía ecuatoriana, guatemalteca, chilena, etcétera, y la población indígena que se conserva en las comunidades, ¿sí? No obstante, en lo que queda en medio, por decirlo así, que en la medida en que va bajando la población indígena, por ejemplo, producto de las enfermedades, va siendo la mayoría, la población mestiza, ¿no es cierto? Se produce este fenómeno que se denomina, según Lipschutz, mutación étnica, en donde en el fondo lo que se está planteando es que aquí se ve que la noción de raza no tiene, en este estricto sentido, más carácter que social, ¿no es cierto? Lipschutz plantea de que raza, en términos biológicos, solo puede tener una validez referida a los rasgos físicos hereditarios, ¿sí? Y más o menos con ese sentido es el que hay que tener en cuenta para diferenciarlo de lo que hace el racismo con esos rasgos físicos hereditarios, que es que, digámoslo así, los refiere a los rasgos psíquicos y a los rasgos culturales, ¿sí? Entonces, el racismo consiste en eso, ¿no es cierto? En explicar el ser de una comunidad en base a sus mismos rasgos físicos, hereditarios, ¿sí? Hoy en día eso le llamamos fenotipo, ¿sí? Bueno, entonces la mutación étnica significa de que, por ejemplo, el mestizo pasa de una rama de la producción a otra, ¿sí? Y digámoslo así, cambia de etnia, si bien no cambia en su físico, su físico, ¿sí? Por ejemplo, el niño está, no sé, en 1600 habitantes, ¿no es cierto?, trabajando en tarea agrícola, y de grande, digámoslo así, por ejemplo, es empleado de comercio. Entonces ya vive en la ciudad, habla español de un modo fluido, etcétera, 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 y por lo tanto como que cambió de etnia, ¿sí? Y ese mismo fenómeno, plantea Lichtenstein, ¿no es cierto?, da paso a la hipocresía racial, que significa que, por ejemplo, ese personaje, ¿no es cierto?, puede de luego desdecirse y distinguirse el mismo respecto al mestizo que vive en el campo y a la vez del indígena que vive en la comunidad. Y entonces, en ese sentido, plantearse a sí mismo, como propia de él, la superioridad del señor blanco respecto al mestizo y respecto al indígena que vive en la comunidad. Entonces, en este sentido, en este segundo capítulo, ¿no es cierto?, lo que hace Lipschutz es pasar lista a las objeciones biologistas o biologicistas, ¿no es cierto?, respecto a la reivindicación indígena y que tienden a negarla. O sea, lo que está planteando es que hay tres objeciones que son planteadas como refutación a la reivindicación indígena, tratando de invalidar la reivindicación indígena. Y estas objeciones serían las siguientes. Fundamentalmente, el hecho histórico que se asume como, digámoslo así, como la prueba, ¿no es cierto?, sería la derrota político-militar de los pueblos indígenas frente a los invasores, que eran menores en número. Entonces, de ahí, por una parte, se deduciría una presunta inferioridad racial, dice Lipschutz. Sería suficiente la derrota político-militar para revelar que esas razas eran biológicamente de un valor menor que la raza blanca conquistadora, ¿sí? Tenemos que, en cierto modo, recordar que este texto está desde el año 37, donde estaba, por ejemplo, Adolf Hitler en el poder, también Mussolini, ¿sí? Y también tenemos que ver que este tipo de tesis están en la historiografía así llamada oficial. Por ejemplo, esto está en Francisco Encina, que sigue inspirando los textos escolares, dicho sea de paso, hasta cierto punto, al menos, ¿sí? En segundo lugar, se deduciría un presunto envejecimiento de los pueblos indígenas, por ende también de su organización social. Conviene tener en cuenta esto porque este argumento sigue estando vigente, o sea, todavía aparece, pero de un modo más o menos disimulado bajo la idea de que las relaciones sociales de los indígenas estarían caducas, ¿no es cierto? O sea, que, por decirlo así, la organización indígena está caduca,
que es una versión de este argumento, que es que en el fondo se está diciendo que está vieja esa civilización, por decirlo así. Dice Lipschutz, insisten los otros en que las razas indias, aunque biológicamente de un valor considerable, ya entonces estaban envejecidas. Entonces, por eso es que el español pudo triunfar, militar y políticamente. Y finalmente, una presunta degeneración racial. O sea, está entendiéndose aquí por degeneración racial, ¿no es cierto?, el hecho de que las masas indígenas en su mayoría, y también de mestizos, ¿no es cierto?, urbanos y rurales, viven en pobreza, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, el argumento en contra de la reivindicación indígena, en contra de la autonomía indígena, en contra de la devolución de las tierras de los pueblos indígenas, arguiría que hay una degeneración, o sea, en el sentido de que la mezcla, por ejemplo, entre los españoles y los indígenas generó un mestizo que vendría a ser una especie como de grupo deficitario, ¿sí? Aparte del hecho de que los indígenas mismos estarían en ese sentido sufriendo una especie de decadencia, ¿sí? Dice Lipschutz, según los terceros, más benévolos desde un punto de vista biológico-racial, las razas indias han degenerado en los 400 años de dominación española y de modo definitivo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Lipschutz plantea estos tres argumentos que, como vemos, en cierto modo todavía tienen existencia en nuestros días, y que vienen y esto es lo importante, ¿no es cierto? Porque esto no es una discusión biológica, ciertamente, o sea, es una discusión política. Pero no obstante, estos argumentos, como vemos, están vestidos de biología. ¿Sí? Y en eso consistiría el racismo, ¿no es cierto? Entonces, nos están diciendo de que estos argumentos vendrían a demostrar que la reivindicación indígena es inválida. Y con eso, Juan Pablo, concluyo la revisión entonces del día de hoy. Muy bien, compañero, muchas gracias. Es una interesante exposición. Yo, a efecto de dar paso a las intervenciones de las compañeras, solo quisiera aportar que las tesis elaboradas por Lipschutz dan cuenta de un meticuloso análisis para desmantelar esto que decía Max, que es argumentos de tinte político revestidos de una cierta, digamos, retórica u objetividad biologicista, ¿no? Lo fundamental respecto a esto es cómo podemos eh, reivindicar este análisis o relacionarlo con la contingencia actual, producto de que al menos desde el año 2001 en adelante en el mundo ha habido un reflote de los discursos racistas. Chile y América Latina en general no estaba exento de esto, y son discursos que están todavía en la arena política y permanentemente los podemos, digamos, observar, existen y generan opinión, y en algún sentido no solo han persistido, sino que también estamos viviendo un momento en donde han tenido cierto rebrote, por así decirlo, ¿no? Lo principal acá, y con esto termino, es que Lipschutz lo que hace, ¿no es cierto?, es construir el argumento de que cada vez que queremos entender el ser de una comunidad o de las reivindicaciones indoamericanas, debemos buscar esto en el campo de lo social, de lo político, de lo cultural y lo económico, no en el campo biológico. Yo quiero ahora dar el pase a Paulina Mora. Ella es, como decíamos, ¿no?, es del Centro de Estudios de Desarrollo Regional de Coquimbo. Así que, bueno, Paulina, adelante. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias a Max y a Raquel. Bueno, por la invitación a poder hacer estos comentarios, reflexiones, más bien yo digo aproximaciones a la obra de Lipschutz, porque es una gran obra, solo si tomamos la parte indigenista de su elaboración y de su producción. Anterior también podríamos en algún otro minuto también empezar a abordarlo. Bueno, quisiera partir porque hay varias cosas que a mí me llamaron la atención del texto, y para poder empezar a elaborar un poco, empezar a abordar estas materias,
me quería tomar de este objeto central que tiene este texto, Indoamericanismo y raza india, que tiene que ver con las críticas de las objeciones biologicistas contra la reivindicación indígena y fundamentación de esta reivindicación. Pero desde las palabras de Lipsutz, el indoamericanismo nos indica que es reivindicación de derechos económicos y culturales de ciertas agrupaciones sociales en oposición a otras agrupaciones sociales, económicas y políticamente más fuertes. Esta tesis en sí misma nos plantea o nos abre un abanico tremendo para poder ver algunos elementos primero de orden social y económico, como lo plantea explícitamente, pero también a su vez elementos políticos y de características ideológicas. Y tomando solamente esta pequeña frase que puede ser muy corta, pero dice mucho, me obligó de alguna manera a dialogar en tres conceptos que me parecen tanto interesantes y centrales en la obra de Lipsutz, que es la idea de raza, por una parte, que obviamente está permeado en todo el texto, las relaciones de poder-dominación y el concepto de reivindicación, que también obviamente aparece de una manera muy interesante desde mi perspectiva. La primera y la segunda idea me gustaría poder abordarla de una manera más bien conjunta, puesto que no podemos entender una sin la otra. Y parto precisamente de la base de que Lipsutz, de una manera muy sutil, pero a la vez muy sólida, nos entrega una mirada crítica, no reduccionista, desde el método científico para tratar fenómenos sociales, en términos concretos, así en términos generales. Nos entrega además una mirada que es situada de un fenómeno social, o sea, de qué manera miramos, estudiamos a estas masas indígenas en un contexto que es históricamente situado y está obviamente determinado, que es el que estamos ahí estudiando. Pero además sus implicancias en la esfera de lo social y principalmente en esta construcción de identidades colectivas. Por lo tanto, obviamente nos entrega una mirada y una crítica súper rupturista para el desarrollo de las ciencias en aquella época. Como bien lo dijo Max, era una época donde teníamos una encina, un palacio, que obviamente que eran de la corriente más bien conservadora y que después fueron parte obviamente de la historiografía oficial del país. Bueno, y por lo mismo realiza una crítica a lo que es el racismo científico que estaba imperando en aquella, tanto a finales como del siglo XIX y principios del siglo XX, y este determinismo biológico. Y comienza precisamente desmitificando las bases y estas argumentaciones de carácter biologicista en torno a esta construcción de raza, la cual posicionaba a algunos en un lugar y a otros en una situación natural de inferioridad. Posteriormente, estas ideas van a ser abordadas también desde las perspectivas decoloniales, principalmente con Aníbal Quijano, también toma algo Dussel, basado también en Levinas, que de alguna manera empiezan a rescatar estos elementos de este otro, de esta construcción de otredad, de la exclusión, del desheredado, de quien ha sido arrebatado también, tanto en lo cultural, identitario, político y social, obviamente factores asociados a un carácter de orden social. Bueno, estas ideas de alguna manera que situaban a este otro desde una naturalidad, desde una situación natural de inferioridad, fue precisamente fueron estas ideas de la raza que fueron asumidas por los conquistadores como un elemento principal constitutivo de las relaciones de dominación que se encontraban a la base de la conquista y también de todos los procesos colonizadores, situando de alguna manera la categorización social como un ejercicio de dominación colonial ya directamente. Y como lo decía Lipsutz en su texto, desde un principio, blanco es el señor, indio es el peón,
develando estas relaciones de poder mediante la dominación, por una parte, pero también la explotación económica, social, cultural de las y los indígenas, que aquí también me pareció sumamente interesante, y en una de las páginas aparece separado, habla de las y los. Yo no sé si después en su producción teórica aborda, por ejemplo, una categoría de género que sabemos que ya diversos autores y hay vasta bibliografía sobre las categorías que operaban en el proceso de conquista y que obviamente fueron parte constitutiva. Pero al menos no se logra reconocer por qué los separa, pero sí hace esa distinción, que es importante también tenerla ahí a la base. Podemos entenderlo así, o lo podemos entender al revés también, pues. La raza como un elemento explicativo de la explotación económica, cultural y social, con la finalidad, como lo explicaba de alguna manera Marx, de expropiar el trabajo de varios tipos, los cuales estaban mediados por la apropiación de esta producción de valor, ¿ya? Que obviamente que la discusión sobre la tenencia de las tierras fue algo que de alguna manera estuvo siempre presente en nuestra historia, y sobre todo la tenencia comunitaria de la tierra, que también ahí hay un elemento ideológico que tenemos que observar y analizar precisamente de las políticas para poder individualizar a ese sujeto. Y obviamente bajo distintos mecanismos de dominación como el esclavismo, la sujeción servil, servidumbre, entre muchos otros, que no necesariamente estas relaciones estaban mediadas por un salario propiamente tal como también es uno de los elementos a abordar. Por lo tanto, en palabras así de Wallenstein, podemos decir que fue la justificación ideológica de la jerarquización de la fuerza de trabajo y de la distribución sumariamente desigual de sus recompensas. Y aquí varios autoras y autores ya más o menos de carácter contemporáneo nos mencionan precisamente la relevancia para la instauración e instalación del capitalismo y el colonialismo en el marco de esta nueva identidad moderna, ya que sin estos mecanismos de dominación, este trabajo libre, asalariado, no podría haberse desarrollado ni haber sido sostenido a lo largo del tiempo sin precisamente estos procesos de las colonias. Es decir, sin esclavos y africanos aquí y servidumbre indígena no habría capitalismo. Quedando unidos hasta el día de hoy estos dos grandes conceptos, la idea de raza por una parte y la idea del trabajo, lo que podríamos de alguna manera denominar este color del trabajo, y no solamente dos, sino que múltiples, a propósito del concepto utilizado por Marx de los espectros de colores raciales, que aparece también obviamente en la obra de Lipsius. Y como así también hay varias bibliografías y varios estudios que han mostrado no solamente este color del trabajo, sino que también el color de las cárceles, en todos estos espacios de exclusión que pudieran generar alguna distinción, sustentado también en el elemento racial. Por tanto, la categorización racial va a responder a elementos que son objetivos, como también son subjetivos, pero son situados históricamente, y que tanto su producción como su reproducción responde a factores de orden social. Y obviamente no biologicistas, como bien lo explica Lipsius en su texto. Ahora, por otra parte, la clasificación social, a partir de la perspectiva de este poder colonial, capitalista y moderno, entendiendo que son procesos que van caminando conjuntos, desarrolla una construcción, que esta es la otra gran categoría como que me aparece en la relectura, varias lecturas del texto, esta construcción de un imaginario social sobre los otros, o sobre esos otros, que ya de alguna manera lo habíamos explicado desde después cómo se toma, desde la mirada más de colonial.
bajo la idea de que la raza se construye una serie de relatos que sirvieron para, como una justificación ideológica de la conquista, donde esta atribución de valor biológico racial se hace basado en un carácter subjetivo de la clase dominante en función de sus intereses de dominación. Y esto nos queda súper explícito en la página 34 como 35 del texto, que ahí lo explica sin duda mejor que yo. Ya que no existe, plantea una base científica para indicar una superioridad o una inferioridad, en la cual se construye un imaginario social sobre este otro que sustenta la justificación de la explotación, la expoliación y o incluso el exterminio, que obviamente también es algo que de alguna manera se encuentra vigente. Otro elemento que lo pongo también en la discusión, que es respecto de el método, y estos otros elementos también que van saliendo a medida que se va leyendo el texto, que tiene que ver una crítica a la construcción eurocéntrica, que él la plantea ahí como usa el concepto de europizante, que nos refleja, se refleja en lo que es la expresión de que el valor cultural reside principalmente en esta cultura primitiva misma, y que precisamente esta concepción eurocéntrica del saber nos desconoce valores culturales ajenos y primitivos. O sea, estamos hablando de un saber que es negado, que ha sido invisibilizado, un saber que ha sido usurpado, pero también con la instalación de este poder saber hegemónico por sobre las otras. Dentro del libro hay unas imágenes que yo las vi después porque me dediqué a leer y después me puse a ver las imágenes, y que precisamente muestra el antes y el después de los indios que van a una escuela, después como más, obviamente, desde que ella recibía obviamente los otros elementos más colonizantes. Entonces después salían con sus ternos, bien más parecidos a lo que se estaba tratando de instaurar. Bueno, en ese sentido, como marco analítico, desde algunos paradigmas volvemos a los paradigmas sociocríticos, porque con estos enfoques decoloniales, porque de alguna manera hay como, con el giro decolonial se dice, bueno, ahora nosotros vamos a crear conocimiento desde nosotros, desde el sur, pero han habido un sinnúmero de autoras, pensadoras, pensadores en Latinoamérica que han instalado la visión crítica también desde mucho antes. Y me atrevo a decir que Litsu sin duda es uno de ellos. Y que obviamente posiciona al eurocentrismo como una forma de dominación también intelectual. Y en esta colonialidad tanto del poder como del saber que plantea Aníbal Quijano, pero que me gusta mucho como lo trata una autora que es Rita Segato, que plantea en uno de sus escritos en Pedagogías contra la Crueldad, precisamente este problema de la colonialidad del saber, como una forma de dominación intelectual que corroe todas nuestras escalas de valores hasta el día de hoy, y que incluso permea nuestra manera de enseñar tanto en la escuela, en las universidades, o cómo nos enfrentamos también a estos distintos espacios de producción de conocimiento. Y ella plantea de que hay sociedades y también espacios geopolíticos destinados a producir categorías teóricas, y otros espacios que son los nuestros, el sur, Latinoamérica, distintos espacios que están destinados a consumir categorías. Por lo tanto, ella plantea, y aquí lo leo textual, como lo dice ella, somos consumidores, pero nunca productores de pensamiento, de categorías teóricas. Lo impide una reserva de mercado de la producción teórica. Pensar es para el norte y repetir es para el sur. ¿Y a qué se debe la estricta vigilancia sobre el teorizar? Al hecho de quien teoriza, formatea la realidad. Formular categorías es dar formas al cosmos, modelar el mundo y encaminar la historia.
Bueno, la cita un poquito más larga, pero un poco no grafica esta idea de quién se queda finalmente con la propiedad también de este conocimiento, y cómo también invisibilizamos otros. Y eso es algo que también aún está vigente. Ahora, siguiendo con el método científico que plantea Lipschutz, que es un método científico de características dialécticas, sin duda, ya que concibe que todo se halla en conexión y en una acción recíproca que está en constante movimiento. Y desde ahí también la crítica principalmente a la visión biologicista que entrega de la raza. Y eso se expresa, por ejemplo, en su noción de cultura, en cómo plantea esta grande noción de cultura como un todo articulado que está además en constante movimiento, en constante construcción. Y con esto termino porque, bueno, con el concepto de reivindicación, porque el concepto de reivindicación, al menos yo lo tomé desde desde una mirada que sitúa a Lipschutz como un pensador, no solamente desde un desarrollo teórico, pensado desde el método científico, sino que también desde la acción, desde la misma praxis, ¿ya? Por lo tanto, dota al indígena como un sujeto de acción. Le entrega la capacidad de agencia, de un agente transformador de su propia realidad. Y que de alguna manera esto lo sitúa epistemológicamente, lo sitúa ideológicamente en el marco de la creación y la de producción de conocimiento que nos entrega Alejandro Lipschutz. Con eso cierro para darle también paso a las demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Bien, dejo con usted entonces ahora a la compañera Raquel Aránguez, que ella es historiadora de la Universidad de Santiago de Chile. Adelante, compañera. Gracias, compañero. Espero que me escuchen bien, mi internet un poco inestable. Yo quería comentar dos cosas que me parecen importantes un poco para situar la discusión o el debate que está dando Lipschutz en ese minuto, en este libro que estamos revisando hoy día. Importante en el sentido porque creo que se hace cargo de un debate más académico, más disciplinar, pero también de las implicancias políticas que esto tiene en el contexto histórico en que lo está desarrollando. Lo comentaba Max en una de sus intervenciones, de también ver un poco el contexto histórico en el cual está escribiendo Alejandro Lipschutz, que habíamos visto que el periodo como preguerra, en un momento en que los fascismos están como escalando en Europa y en distintos lugares. Por lo tanto, aquí también hay una idea que discute esos planteamientos que también académicos originados tal vez, por ejemplo, de las ideas, ¿cierto? Plantean de una forma que hay superior, ¿cierto? Creo que es súper importante destacar también que aquí en voz como esta, en ese minuto histórico, que hablan también de ideas que finalmente tienen trascendencia en la política. Por otro lado, creo que es importante mirar desde el espacio como ciencia social, donde tiene el cuestionamiento de las ideas más positivas que de una forma en el siglo pasado, los análisis científicos, que justamente Lipschutz se encuentra criticando. Yo creo que es importante destacar el ejemplo cultural y aspectos de explicaciones, los elementos que antes se habían en la determinación biológica. ¿La perdimos, parece? Se cayó. Bueno, esperemos que ojalá pueda volver pronto. Mientras vuelve, si me permiten, quisiera hacer algunos comentarios breves respecto a lo que decía Paulina en su intervención, muy breve. Uno es que estoy muy de acuerdo con que efectivamente en este escrito
que es un escrito previo al giro decolonial y al desarrollo más sistemático de estas conceptuaciones. En Lipschutz ya se puede ver que hay una concepción o una filosofía de la historia, o más bien hay una crítica a la filosofía de la historia, una crítica a la filosofía lineal, monodireccional y progresiva de la historia, en un contexto donde además estaban, digamos, toda Europa estaba engolosinada con concepciones, digamos, progresivas de la historia de uno y otro lado, cuestión que denuncia en su momento también cercano al hecho del propio Benjamin, ¿no? Raquel, ¿volviste? Sí, había comentado que tenía problemas de conexión, Sí, no te así preocupes, que pero qué pido bueno que hayas disculpas. vuelto. No te preocupes, por favor Ya, continúa. Yo estaba tratando aquí de hacer, digamos, alguna especie de vericuetos para rellenar. súper, gracias. Voy a apagar mi cámara para no tener tal vez tantos problemas y continúo. Bueno, hablaba un poco también que es importante, aparte del, como tú, entendiendo un poco cuando me devolví que lo estabas volviendo a reseñar el tema del contexto histórico, también el contexto un poco más del debate desde las ciencias sociales que se da en ese minuto, ¿cierto? En el sentido de que está cuestionando ciertas ideas positivistas que habían de alguna forma asignado elementos más importantes, por ejemplo, a las determinaciones biológicas respecto a otros aspectos más sociales o culturales. Y que de alguna forma también fueron herramientas para justificar dominación colonialista por varios siglos de parte de Europa. Yo en ese sentido creo que tal vez lo destacable es que el autor, viniendo desde el mundo de la ciencia más dura, ¿cierto?, por su formación como médico inicial, sea quien traslade esa discusión al debate latinoamericano. Y aquí igual tomando un poco lo que señalaba Paulina respecto de la producción más teórica, en ese sentido creo que también es importante. Rompiendo también, por ejemplo, con las miradas más eurocentristas, más positivistas que señalaba, y trasladándose a plantear profundas críticas desde las ciencias sociales a este debate. Yo creo que también es una reivindicación de las explicaciones que desde la misma ciencia social se habían articulado, ¿cierto?, muy alineadas con esta idea, y que explicaban los fenómenos sociales y por qué se daban en la sociedad ciertas situaciones. Como ya revisamos como más profundamente, descartando justificaciones biológicas que finalmente las desmantelan, no tienen sustento real, para dar cuenta de que respuestas a estas preguntas pueden ser más bien explicadas a partir, por ejemplo, de las acciones políticas de ciertas clases dominantes dentro de una misma sociedad, o cómo también se dan las dinámicas de relaciones sociales en esos espacios. Entonces, de alguna forma como que descarta explicaciones de que la historia se produce o lo que sucede, los acontecimientos tienen origen en este u otro factor dominante, sino que el hombre es mucho más complejo y en este sentido la historia, o sea, los acontecimientos, esas relaciones también van moldeando la realidad de los hombres y hacia dónde también se dirigen. Pero lo más interesante también de esto, y que un poco quiero rescatar, es que no una mirada que sumerge a los sujetos dentro de estas estructuras, así como que no puede modificarse, que las cosas son dadas así, sino que también, como también decía Paulina, le entrega capacidad de acción, ya le entrega herramientas, ¿cierto?, a las reivindicaciones indígenas de ese minuto para discutir los argumentos biologicistas, entre otras muchas cosas más. Te Por ahí muteaste. quería quedarme en mi intervención, perdón. Eso quería decir, y si se puede ya comenzar a discutir con los otros asistentes. Bien, genial. Muchas gracias, Raquel. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes quisiese participar comentando algo de lo que se ha dicho, ya sea respecto del texto o de las interesantes apreciaciones que nos han dicho Paulina y Raquel. Yo quisiera apuntar algo, digamos, desde mi disciplina, que es el derecho, la teoría del derecho, que me parece interesante de lo que se ha comentado, y tiene que ver con lo siguiente. Como efectivamente, digamos, nos decía Paulina de los textos del texto de Lipschutz hace un señalamiento de que las reivindicaciones indoamericanas son reivindicaciones no biológicas, no raciales, son reivindicaciones que se soportan en una idea de derechos económicos y culturales. Es decir, esto en el momento que lo escribía Lipschutz es bien adelantado
puesto que no fue sino 30 años después que Europa empezó recién a concebir esto de los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Pero además lo interesante de esto es que en Lipschutz estos derechos económicos y culturales se soportan bajo una agencia, como decía Paulina, y yo agregaría que bajo un tipo de agencia que no es menor, que es una agencia colectiva o comunitaria. Es decir, estos derechos culturales y económicos no son derechos individuales. Por lo tanto, hay una teoría de derecho supuesta ahí que dice relación con que necesariamente las reivindicaciones indoamericanas están soportadas sobre una agencia colectiva y comunitaria que habla de derechos colectivos y de derechos comunitarios. Esta forma de agenciar el derecho, en la teoría del derecho, recién se empezó a discutir en la década de los 80 en adelante. Entonces, incorpora dos fenómenos. Primero, el contenido del derecho, un derecho social, económico y cultural, y en segundo lugar, la forma del derecho de estas reivindicaciones indoamericanas es una forma de derecho comunitaria y colectiva, ¿no? Es decir, tanto en el fondo como en la forma de estos derechos, digamos, el grueso o la construcción de estos derechos o reivindicaciones indoamericanas son altamente antitéticas o contradictorias con la ideología liberal, ¿no? Tanto en fondo como precisamente en forma. Eso quería agregar, que me parece muy interesante que Lipschutz lo haya propuesto o se haya dado cuenta, digamos, mucho antes que estos debates se empezaran siquiera a desarrollar en Europa, donde se supone que estaba, digamos, la cuna del pensamiento, o como dice Raquel y Paulina, los que deben pensar. Max, ¿algo que quisieras aportar? Paulina, Raquel. No, sí, yo tenía un alcance respecto a lo que planteaba Paulina en orden a esta especie, como que uno podría decir de que hay una defensa como de la servidumbre, ¿no es cierto?, por parte del que es dueño de la tierra, algo así, ¿no es cierto? Pero, pero creo que se lo quería plantear a Paulina porque Paulina como que estaba identificando esto fundamentalmente con el dueño de la tierra, o sea, con la clase propietaria, ¿no es cierto?, que Lipschutz llama neofeudal, ¿no es cierto? Pero quería plantearle el problema a Paulina respecto a los que no son dueños de la tierra, pero no obstante igual son sujetos de discriminación racial. Porque uno podría decir que incluso hasta el día de hoy nosotros podemos ver eso, o sea, en términos de que el mestizo puede discriminar, ¿no es cierto? O sea, la población mestiza sentirse superior, ¿no es cierto? De algún modo. Y si ella ve en ese sentido en nuestros días, por ejemplo, algo de eso en términos, por ejemplo, de la aspiracionalidad, de nuestra aspiracionalidad de la cultura chilena, esto de la tarjeta de crédito, del molde, etcétera, ¿no es cierto? Que es una cosa muy de ahora, ¿no es cierto? Muy reciente, pero no sé si ella ve como una continuidad en ese sentido, o con esta cultura de la segregación y la competencia, en el sentido que tenemos comunas, por ejemplo, en el sentido de Santiago de Chile, ¿no es cierto? Comunas morenas, ¿no es cierto? Y comunas no tan morenas y comunas no morenas, incluso rubias, ¿no es cierto? No sé si Paulina en ese sentido como que ve o no, pues se podría hablar de una continuidad en ese sentido. Ah, ya, con preguntas. Ah, ya. Mira, complejo igual, pero no es tan complejo, porque en realidad yo creo que nunca ha habido una ruptura en términos en el momento que se instala nuevas formas de relaciones de trabajo, que se instala a propósito de esta noción de modernidad, capitalismo y colonialismo, cambia esas relaciones de trabajo, producto obviamente, ya sabemos de este tipo de dinámica. Hoy día, claro, hoy día nosotros lo podemos observar súper fuertemente, o sea, podemos ver las grandes diferencias en los tipos de trabajo, tanto como lo planteaba Max, en los sectores donde se habita. Hay una segregación igual racial que permea distintas esferas del ámbito de lo social. Bueno, posterior allá a Lipschutz se empieza a generar también esta discusión de que el concepto de raza o la idea de raza también ya era un concepto histórico, como bien lo sabemos, pero que además socialmente construido.
y en ese minuto como que se dejó de hablar de raza, así como que era mal visto, como que hubo una suerte de invisibilización del concepto, lo que no significa que no existiera segregaciones de raza ni efectos del racismo, que de alguna manera ya lo planteó Marx en una de sus exposiciones. Esos efectos, sin duda, nosotros los vemos ahora, desde la externalización del trabajo, lo vemos en otra forma, opera de otra forma, sin embargo, el contenido es el mismo, es una relación de este nuevo cambio de relaciones en el trabajo, supeditada obviamente a relaciones de dominación y de explotación, de los mismos en otros tiempos, con otros nombres, y que obviamente permea no solamente la esfera del trabajo, sino que también otras esferas, desde dónde vivimos, a qué consultorio vamos, y obviamente ahí todos los otros factores. Ojalá que haya podido responder someramente la pregunta, pero quería tomar además otro elemento que plantea Raquel, que me pareció sumamente interesante como la argumentación que da, respecto de que el texto, al menos que hace Alejandro Lipschutz, se plantean como que entrega los argumentos para la acción indígena. Y eso me parece sumamente interesante porque cuando leo, me parece que es un texto que está escrito en otra clave distinta a lo que vienen después. Tenemos que considerar de que su primer texto publicado de las materias sobre indigenismo no significa que haya sido su primera producción, sino que es la primera que se publica. Por lo tanto, él ya llevaba quizás unos años, obviamente, abordando el tema, y parte con un texto que tiene una redacción, incluso lingüística, súper distinta a las demás otras producciones, que a veces incluso puede no tener algunos elementos que me pueden parecer contradictorios al momento de leerlo, pero que sí, me parece más como un manifiesto, que como decir, yo quiero empezar a hablar de esto, y esta es mi argumentación científica para poder, primero, desmantelar y desmitificar este gran concepto a través de la raza, porque finalmente utilizo la raza para hablar de un elemento político e ideológico. Así que eso quería comentar, querida compañera y compañeros. Muchas gracias, compañera. ¿Alguien más que quisiese realizar alguna intervención? Bien, si no es así, bueno, no sé, ¿en serio nadie más que intervenga? No, si no es así, bueno, entonces quiero agradecerle a las compañeras, compañeros y compañeras que hoy día pudieron asistir virtualmente a esta segunda sesión de este seminario titulado Introducción hacia el libro Indoamericanismo y Raza India, de Alejandro Lipschutz. Agradecer a Max, que participó, digamos, presentando esta segunda sesión, los contenidos de la obra en comento, a Paulina Mora, a Raquel Aránguez, que nos acompañaron con sus valiosos comentarios, apreciaciones, así que eso, agradecer, y a nombre del ICAL, y del Instituto Alejandro Lipschutz y del área de docencia, les agradecemos, los dejamos invitados para una próxima y tercera y última sesión de este libro, al menos de este seminario, esperando tener, por cierto, otros seminarios sobre Alejandro Lipschutz y otros y otras autores y autoras. Muchas gracias. Gracias. Chao.